estoy con Brisa Farfalla. Y yo con Subux. Y esto es Bibliodramáticas. Y el día de hoy tenemos algo diferente, pero igual de entretenido, ya que siempre nosotros contenido de libros. Siempre. Entonces, pero como especial de Halloween, que ya se nos pasó Halloween, hubieron cositas, pero no importa. Especial de Halloween, vamos a contar historias de terror ocurridas en librerías, bibliotecas o mientras leían un libro. Así que nada, Brisi, ¿algo que aportar? Nada, yo aquí yo les leeré las historias que las sacamos de un subreddit de Reddit sobre bibliotecas. Más que todo, yo leyendo, ¿verdad? Haciendo esto de elegir cuál historia si son de bibliotecas. Sí. Y de unis. Yo les voy a contar historias que me han contado familia, amigos y una y otras que he escuchado por ahí en internet, pero que no sabría darles la fuente exacta porque yo consumo demasiado contenido de terror. Pero siempre que tengan que ver con bibliotecas, librerías o mientras se leían un libro. Hay una presencia en los estantes de la Biblioteca del Congreso. Como pasante, frecuentaba los estantes y cada vez que estaba ahí nunca sentía que estaba solo. Claro, te encontrabas con un técnico de libros de vez en cuando, pero esa era una sensación diferente. La energía que se sentía no era amigable ni mala, sino inquisitiva. Estaba trabajando en los estantes y veía una sombra moverse por el rabillo del ojo, o esta sensación de que alguien estaba al otro lado de los estantes, simplemente sentado ahí. Siempre supe que eso estaba ahí porque hacía frío y se me apretaba la garganta. Las filas en los estantes tienen luces y son de sensores de movimiento. Es difícil decir si el sensor fue activado por un técnico o eso. Hubo momentos en que la luz se encendía y no había nadie en la fila. No escuché voces ni ruidos, pero como dije, esta presencia solo observaba y se movía. Conocí a algunas personas que nunca entraban en los estantes por unas experiencias que habían tenido. ¿Crees que en la biblioteca municipal de aquí asusten? No sabría decirte porque nunca he entrado. Yo tampoco. Entonces no Se viene sé. Vlog de visitando la biblioteca por primera vez. Sí, nunca he entrado, entonces no sabría decir. Y no he escuchado también personas pero es que de la que me gente han contado. no suele entrar tampoco sí, ahí. No, es muy poco. O sea, más que todo creo que entran estudiantes cuando necesitan sí o sí hacer un trabajo pero pues no he escuchado historias. Pero y es que normalmente las cierran bastante temprano, o sea, ya a las 5 creo que ya no. Y dicen de que te restringen mucho los libros. Es raro. Es muy raro. Pero esta historia está muy buena. Está muy buena porque, o sea, literalmente si está un fantasma ahí, no hace nada, solo es como que te observa. Ajá. Pero ya es esa sensación incómoda. Creo que eso es lo peor. Alguien te mira. Que alguien te mira y sentís que en cualquier momento te puede hacer algo, pero no te hace nada. Entonces creo que mantiene aún más la tensión. Esta no me pasó personalmente a mí, pero pasó en el colegio en donde yo estudiaba. En la biblioteca del colegio donde yo estudiaba. La biblioteca por mucho tiempo estuvo en el segundo piso de mi colegio, pero de un año de pronto la bajaron al primer piso, o sea, como que cruzaron todo a una sección de abajo y dejaron la biblioteca, el espacio de la biblioteca, como una aula más de recibir clases, lo cual era rarísimo porque obviamente se notaba que antes había sido una biblioteca, o sea, todavía tenía algunos estantes y así, y todo el mundo estaba preguntándose por qué la habían cambiado, porque, o sea, la biblioteca era un lugar, o sea, era la sección más amplia, precisamente por lo mismo, y no tenía pizarra, porque era una biblioteca, ¿sabes? No era así. Y de hecho yo me acuerdo que pues yo pasé en ese colegio toda mi primaria y toda mi secundaria, o sea, yo estudié ahí toda mi vida y nadie sabía por qué, hasta que el señor que cuidaba nos contó que siempre ese segundo piso era muy raro. O sea, porque él siempre, como persona que cuidaba el colegio, tenía que revisar la biblioteca por si alguien se había metido ahí, por si alguien se había quedado ahí o alguien se había escondido, porque era muy fácil entre los libros y así. Y la biblioteca era, en tu colegio, que yo estuve ahí un par de días, ahí no te dejaban entrar fácil a la biblioteca.
No, y es que igual, o sea, nos pasó lo mismo, la biblioteca entera, una sección entera, y después esa sección la volvieron para que entraran estudiantes, o sea, para estudiar, y la biblioteca pasó a ser un espacio reducido, o sea, que ya no había biblioteca, ya no podía ir a sentarte y leer un libro ahí, sino solo a prestar los libros. Nosotros siempre tuvimos esa libertad de poder entrar y leer en la biblioteca. Había sillas. Nosotros, creo que hasta que yo estaba en sexto grado, si no me equivoco, tuvimos esa libertad. O sea, de allá cuando empecé la secundaria, ya no existía como la biblioteca, se volvió sección. Wow. A nosotros, aunque nos cruzaron la biblioteca, siempre seguían habiendo sillas para que todos nos sentáramos y leyéramos, sobre todo porque estudiaba mucha gente de escasos recursos en el colegio donde yo estaba. Entonces, era fácil que llegaran, porque siempre estaba abierto a hacer las tareas ahí, como prestar libros y hacer tareas ahí antes de las clases. Pero bueno, la cuestión es que cruzaron, y como siempre había esa libertad de que cualquiera podía entrar y salir, pues el señor, el que cuidaba ahí el colegio, siempre tenía que revisar por si algún niño alguien se había quedado ahí. La cosa es que él siempre decía que no le gustaba porque él desde la biblioteca la biblioteca tenía ventanas muy bonitas, o sea, es que era un espacio, literalmente la habían diseñado para que fuera biblioteca. Se veía desde el portón donde cuidaba, se miraban como las ventanas de la biblioteca, y él siempre decía que miraba como que alguien caminaba, como que se movía ahí dentro de la biblioteca. Entonces, claro, él era como de, tengo que revisar si no se quedó alguien, porque los profesores ya se habían ido, o también porque la puerta de la biblioteca a veces se solían llavar. Entonces él era como de, pues si se quedó encerrado, para ir a abrirle, así, ¿no? Pero siempre que llegaba no miraba a nadie. O sea, no miraba a nadie, no había nadie, y era, como te digo, un espacio cerrado que estaba en el segundo piso. Entonces tampoco es como que se pudiese salir por una ventana y así. Pero dicen que la gota que derramó el vaso fue cuando la señora de la biblioteca, la profesora bibliotecaria, estaba como haciendo... En tu colegio prestaban libros, ¿no? Sí. Pues estaba haciendo el inventario de los libros que había prestado y los que ya le habían regresado y así. Cuando dice que levantó la vista y en la ventana estaba una niña asomándose, pero era un segundo piso. O sea, no se podía, porque ¿cómo? O sea, era imposible. Era imposible. Y ella decía que era una niña pequeña, como una niña de primaria, tipo 9 años, 10 años, o sea, una niña pequeña que se estaba asomando. Le sacó un susto, o sea, dicen que pegó un susto que la dejó pero paralizada. Ahí fue cuando llegó el señor, ya la ayudó, y entonces la directora dijo de que iban a cambiarla, porque pues la directora dijo tipo, si hay muchos estudiantes y así, pues al menos están todos, o sea, como que no, como se pierde ese miedo y así. Y mientras que la biblioteca la pasaron al lado de la dirección, de hecho. O sea, la dejaron muy cerquita de la dirección, y ya esa sección se ocupó ya como salón, no como biblioteca, ya se modificó, y por eso es que ya luego regresamos y ya estaba todo diferente, y todos estábamos de ¿por qué la cambiaron? Y en mi colegio no se guardaban nada. Entonces el mismo don Lolito fue el que nos contó la situación, que él siempre nos contaba cosas de terror, pero bueno, esto no es un cosas de terror de colegio, esto es de biblioteca, y eso pasó en la deberíamos de biblioteca. hacer un video de si le gusta lo hacemos. Sí, porque en mi colegio es cierto que no fue en la biblioteca, pero sí fue en el colegio, se asustaban. Literalmente los maestros sabían y sacaban a los alumnos como, o sea, sí, vos sabes que normalmente hacían reuniones de padre y cosas así, y cuando ya terminaban las reuniones era como, bueno, vámonos todos, ya, literalmente todos juntos, que nadie se quede. Y una vez yo, o sea, tenía como, ¿cómo sería la palabra? O sea, que podía quedarme yo ahí sin que me sacaran. Ok, como ese, aquí le decimos rango, ¿no? Pero sería como privilegio. Ese privilegio de que, o sea, ya se iban todos y me dejaban entrar, porque a veces eran reuniones solo de padres y nos dejaban entrar ya los estudiantes, y yo pues tenía el privilegio, el rango de... Supongo que por entrar. lo que era buena alumna. Sí, o sea, muy... Entonces una vez nos quedamos, o sea, muy noche, eran pasadas de las 6, y una profesora es como, no, vámonos ya todo, y entonces mi madre preguntó, o sea, y entonces ahí dijeron que asustaban. Y yo tengo historia en el colegio de buenos sustitos. Yo tengo también muchas historias, porque para los momentos de la graduación, que los padres se reunían para discutir precisamente eso, que las togas, que las telas, que en dónde, y todo eso. Cuando ya nos íbamos a graduar, las reuniones empezaban a las 5 de la tarde que nosotros salíamos del colegio, y a veces nos íbamos con mi madre, o sea, de las reuniones tipo 9, 10 de la noche, o sea, tardaban demasiado tiempo en las reuniones, pero nosotros no estábamos
quedábamos como en el salón escuchando la reunión, sino que más bien nos quedábamos afuera, como en las sodas. Sí. Si quieren un video sobre contando historias de nuestros colegios que hay, yo siento que siento súper buenas. De hecho, yo tengo una donde inventé un fantasma, pero es muy buena. Es muy buena, ¿no? Pero bueno. Y este es de la universidad. Cuando estaba en la uni, trabajaba en la biblioteca de la uni y cerrábamos a la 1 de la mañana. Los pisos se ponían más callados a medida que subías. El nivel principal era para mucha conversación y el cuarto piso era un silencio sepulcral. Te caía una mirada asesina si pasabas una página muy fuerte. El cuarto piso también tenía una obra de arte bien creepy en una pared. Era una máscara grande y tenebrosa. Siempre me recordaba la cara de la máscara en la película de la plastilina de Las aventuras de Mark Twain. Odiaba con toda mi alma hacer la ronda de cierre en el cuarto piso. La 1 de la mañana, un silencio de muerte y esa máscara gigante y rara. Piel de gallina cada vez. Prefería 1000 veces barrer el sótano, aunque tenía esas estanterías compactas que se movían y en las que podías quedar aplastado. Al menos si gritaba ahí abajo, el personal del nivel principal lo escucharía. Qué tenebroso trabajar ahí. Sí. Y cerrada a las 1 de la mañana. O sea, wow. Y no es como un fantasma en sí, sino la sensación y la autoridad. Es que imagínate estar... Siento que cuando uno permanece en silencio por mucho tiempo, tu mente empieza a girar con cosas que no están ahí, pero por alguna razón. Y más entre es como que estás sugestionado. Como que más te sugestionas. Imagínate que de pronto empecé, o sea, la misma sugestión, estás cansada, no se escucha nada, o sea, escuchas cualquier mínimo ruido y te imaginas lo peor. Sí. Una otra historia. Fíjate que cuando mencionó lo del cuadro, me acordé de una historia que yo escuché en el canal de Mundo Creepy, pero no sabría decirles en cuál video, porque les digo, yo escucho muchas cosas de terror y se las vengo a compartir por si no la han escuchado, pero es cortita. Básicamente era en un colegio también, la biblioteca de un colegio, estaba la cara de no era el director, sino el fundador. ¿Ustedes tenían como cuadros del fundador? No, tenían una pequeña estatua. ¿Del fundador? Sí. Wow. Pero no sé qué la hicieron. Sinceramente, ahorita intentando recordar, en primaria sí recuerdo haberla visto. En secundaria no. Ay, chiqui, en la biblioteca. Ay, seguro la metieron ahí. Oh my gosh. Porque precisamente ese cuadro que cuentan el de la historia de Mundo Creepy, que ese cuadro lo tenían afuera y era un cuadro como en 3D. O sea, de esos cuadros que no importa dónde te movas, te sigue. Siempre te sigue. Entonces, ese cuadro lo habían puesto en la biblioteca. O sea, lo metieron en la biblioteca porque solía asustar a los estudiantes. Y a este chiqui le tocó ir a traer algo a la biblioteca solo. Y fue a buscar lo que sea que andaba buscando en la biblioteca, me imagino, creo que era un mapa de estos que te cuelgan en la pizarra, los mapas típicos. Sí. Fue a traerlo y que primero se sintió perturbado porque el cuadro del director lo estaba siguiendo con los ojos. Pero dice que, o sea, ya que lo estuviera siguiendo, ya a él le parecía perturbador, pero que antes de irse lo volteó a ver una última vez y le parpadeó. Y yo, a salir corriendo, literal, corrió por su vida, porque ¿qué más se hace en esos casos? Nada, o sea, o quedarte paralizado o correr. Cualquiera de las dos opciones. No sé por qué los colegios están las escuelas están súper cargadas de energía. Yo creo que porque cualquiera, tanta buena, o sea, porque mala. Llega mucha gente. Sí, y pues hay muchos colegios que tienen historia, o sea, de haber sido algo antes de ser colegio, ya sea pequeño hospital. Yo creo que el mío me contaron que en algún momento fue como no un hospital, pero sí como donde llevaban heridos y así. O sea, sabes que tienen mucha historia. Fíjate que mi colegio no tiene esa como fama de haber sido algo antes, como un hospital, un cementerio o nada así. Pero mi colegio asustaba muchísimo y yo no sé si es porque queda cerca de las colinas. Que colinas, no sé. Las colinas son las zonas militares y de hecho detrás de mi colegio hay una especie de potrero donde pues también se han cometido varios crímenes ahí atrás. Uy, eso sí está de miedo. Sí. Eso está muy de miedo. De hecho, o sea,
para mucha gente se suele ir por ese potrero detrás del colegio así, porque es una forma de no dar la vuelta por toda la ciudad y llegar a... Porque nosotros vivimos en un pueblito, ¿ok? Vivimos en un pueblito mágico. Un pueblo-ciudad. Un pueblo-ciudad. Sí, como que hay algunas partes de pueblo, otras partes de ciudad. Una ciudad subdesarrollada. O sea, todavía no está completamente hecha ciudad. Ahí va, poco a poco. Pero sí, o sea, como que podías pasar. De hecho, a mí me acortaba muchísimo el camino. Pero mi madre siempre me decía, mejor toma el camino largo. Porque es que habían historias de secuestro, de abusos. Sí, eso está muy o sea, era horrible. Está peor que pensar de fantasma en realidad. Claro, pero imagínate, o sea, había mucha mala energía, mucha muerte, mucha tragedia ahí. Y o sea, y estaba detrás del colegio. O sea, detrás del colegio. Ahí tienes tu razón por la cual yo creo que eso fue lo que lo cargó y lo seguirá cargando, porque es que eso sigue pasando ahí. O sea, es muy peligroso y de hecho cada día vamos a ir a hacer exorcismos. Si quieren ver un exorcismo. Si quieren ver un exorcismo. Pero sí. Yo no sé por qué mi colegio estará súper cargado, porque no hay nada cerca. O sea, que yo considero el hospital que habían hecho. Y sabes, bueno, eso. Tu colegio queda como en el centro de la ciudad. Sí. Bueno, o sea, no es como que esté confirmado, sino que fue como que me lo mencionaron. Entonces no sé si será verdad eso. Me acabo de dar cuenta que tenemos las dos perspectivas. Vos estudiaste en un colegio que está en la mera ciudad y yo uno que está muy a las afueras. Pero mi colegio estaba muy cargado de energía. O sea, súper. Sí. Súper. Pero te parpadea la estatua del... Me parpadea, no sé, nunca... O sea, creo que me pasaron peores cosas que me parpadear una estatua o un cuadro. O sea, literal, me asustaron de muerte. O sea, creo... Bueno, no sé si tengo una anécdota súper horrible. ¡Contala! Pues resulta de que en mi colegio también había un segundo piso. Que ese segundo piso... mi colegio es súper pequeño. Sí, un huevito. Es un huevito, es chiquitito. Pero había un segundo piso. Que ese segundo piso tenía 2 secciones nada más arriba. Solo 2. Y cuando estábamos en primaria... En quinto grado y sexto grado, normalmente los años altos son los años que ponen en el segundo piso porque son niños, las escaleras, hay un balconcito, entonces, para evitar accidentes, ¿no? Y cuando nosotros estábamos en quinto grado, si no me equivoco, hubo una situación donde jugaron Charlie. Y se movió el lápiz. Aunque mis compañeros, o sea, los que estaban jugando, dijeron, no, alguien lo movió aquí así, pero estaban paniqueados, o sea, paniqueados horrible. Ya como dando patadas de ahogado. Alguien lo movió. Alguien lo movió de no tengan miedo. Bueno, la cosa es que 2 años después, o sea, cuando ya estábamos en secundaria, primer año, a nosotros nos ponen al lado, o sea, nos ubican en la sección al lado de donde se jugó Charlie. Porque yo sentí que después de que se jugó Charlie quedó súper cargada esa sección. O sea, era horrible. Yo tengo experiencias de cuando iba los sábados de que me hayan asustado en esa sección, porque como estaba súper vacío el colegio. ¿De horas ecológicas? No, es que mi madre estudió secundaria también. La acompañaba. Y yo era niña, o sea, estaba pequeña, entonces pues la acompañaba, ya no me podía dejar sola. Okay. Y como te digo, tenía el privilegio de andar libremente por el colegio y yo entraba a las secciones a jugar. Jugábamos con otros niños que también sus madres los llevaban a cosas de que era nuestra casa, que cocinábamos, cosas de tranqui. Pero nos asustaron. Pero esa experiencia más horrible que tengo es que yo siempre me ponían o me elegían a mí para ser la encargada de limpieza. O sea, yo era la encargada de poner a limpiar a la gente. Tú hacías los horarios de a Marta le toca el lunes, a Luis le toca el martes. Exactamente. Y recuerdo que yo tenía mi grupito de amigas que éramos aproximadamente 5 o 6. Y había veces donde yo no ponía a nadie a limpiar y nos quedamos limpiando nosotras para chismear. O sea, como para echar chisme. Sí. Que no poníamos a nadie y nos quedamos y limpiábamos nosotros. O sea, no es que no limpiamos, sino que nosotras limpiábamos. Sí. Y yo, ya que tenía el poder yo de hacer eso, entonces, y recuerdo que esa vez nos quedamos. Y se nos hizo tarde porque no encontramos escoba y la escoba se tuvo que traer a esa sección de donde se jugó Charlie. Fue muy heavy. La cosa es que cuando nosotros terminamos de limpiar, se siente raro porque todo, o sea, los asientos nosotros los dejamos hasta atrás, o sea, no quedaban como en fila, sino que al momento de limpiar todo al fondo de la sección para limpiar bien y de todas maneras se apiñaba así porque normalmente en la primaria, que eran los que iban en la mañana, pues los acomodaban como en circulitos, entonces no servía que nosotros se los pusiéramos en fila, pues porque lo tenían que acomodar, les salía mejor que los dejáramos así. Y recuerdo que una de nuestras amigas puso la escoba detrás de la puerta de salida y estábamos todas
así, o sea, súper bien puesta y que la escoba se cae. Pero con un estruendo horrible, como que yo la agarré y te la tiré. Sí, así como Sí, lanzada. y después escuchamos como un asiento se mueve del fondo de la sección. O sea, horrible. Y ¿saben qué? Salieron corriendo todas y me dejaron a mí, porque yo era la que estaba como más lejos de la salida. Iban corriendo y mi escalera de mi colegio eran como una U. Ujú. Yo creo que si te acordás, no, que primero bajaba esta y había como un espacio para que doblara y terminara de bajar el otro. Y recuerdo que ellas van corriendo, yo voy de último y alguien las empuja. O sea, se malmataron, se cayeron. Yo creo que yo te he contado esa historia. Y se malmataron, o sea, se cayeron de que empujaron a la última que iba y esa se llevó a todas. Pero, o sea, ¿quién la empujó? También me contaste. Ajá, y quien la empujó y yo, al ser la última que iba, pues se supone que yo sí tenía que caer, porque pues casi la que iba a mi lado, se iba agarrando de mí. Pero cuando ella se cae, yo también voy cayendo, o sea, yo también me caigo, pero algo me jala de la falda. O sea, algo me regresó al principio de la escalera, de la de arriba. Y yo no caí, fui la única que no caí, que no me golpeé. Y yo fue... Ah, esto, ya me acordé. Es que yo te iba a decir, esto me lo contaste. ¿Cuándo me lo contaste? Fue cuando estuvimos hablando de Ángeles de la Guarda. Ajá, exactamente. ¿Quieren video? Sí, y o sea, y yo fui la única que no me caí. Y se cayeron, que se golpearon y se rasparon. Y que pegaron en la pared que había, pues como para dar la vuelta de segundo bus. piso. Sí, y fue así como, o sea, yo me quedé parada, impactada porque yo no caí, iba a caer. Y, o sea, algo me regresó. Yo sentí el jalón en la falda, o sea, porque fue de la falda. Y que me regresaron a la primera, o sea, como que iniciando para bajar, bajé tranquilamente la escalera. Bueno, o sea, como que no lo me dio más tranquila miedo. que se podía, o no te No me dio miedo. Fue como, bueno, parece que las querían asustar a ella, no a mí. Y bajé tranquilamente la escalera. Ella ya estaba de abajo. chale, ni el fantasma. Y yo, chale, ni el fantasma me quiere tirar por la escalera. Y Elígeme a mí. yo, elígeme. Sí, y o sea, y ella fue como, pues salieron corriendo, se levantaron y salieron corriendo aún. Y ya me esperaron en la entrada del colegio. O sea, no me esperaron al final de la escalera, sino que se salieron. Claro, ellas seguían asustadas. Obviamente, y yo fue así como, ¿y qué acaba de pasar? Pero ¿saben qué? Nunca aprendimos de esa situación. O sea, volvimos a hacer eso mismo. Pero sí nos asustaban. Más que todo, ya no nos volvieron a asustar el hecho de dañar. Porque, o sea, ¿qué espíritu tenía era un espíritu que tenía mucha fuerza para poder empujar a alguien, o sea, tocar a alguien físicamente. Sí, como ya bien materializado. Ajá, ya no exactamente. Solo que yo no lo cualquiera. vi. Ajá, yo no lo vi. Y sí nos asustaban, pero más que todo ya no nos asustaron en la sección de nosotros, sino sí escuchamos ruido de la otra sección de que se jugó Charlie. Sí, yo tengo experiencia por haber ido sábado, así. ¿Sabes que me acabas de desbloquear una historia de terror que me pasó a mí? Sí. Pero es súper rarísima. No tiene que ver con bibliotecas, pero sí con escritura. Entonces yo creo que entra porque sigue siendo literatura. Sí. Sigue siendo literatura. Esto, yo no sé si mis amigos se van a... No, porque no les dije... Es que yo creo que no le dije a nadie. No me acuerdo. De la tarea se van a acordar. Me acuerdo que para la clase de literatura, la profesora nos dejó escribir una historia. Porque en mi colegio, bueno, aquí de hecho en Nicaragua es como de ciudad escritora, ciudad literaria. O sea, como que aquí en Nicaragua, por Rubén Darío, nuestro patrón, como que todo el mundo en la literatura tratan de darte la clase lo más pro posible. O sea, siempre te enseñan de poesía, siempre te invitan a escribir cosas, o sea, como de... Siempre la literatura está muy presente. Entonces, nuestra profesora de literatura quería ver pues como escribíamos, a ver si habíamos aprendido, pues ya sabes, ¿no? Algo. Sí, es que siempre De te las ponen a clases, escribir algo. siempre te ponen a escribir siempre. algo porque como propio, Sí, como sí. historias, Sí. como cuentos, leyendas, no sé qué Sí. cosa. Pues la profesora era muy temática. Entonces la profesora nos había dicho que escribiéramos como un relato o una leyenda Me nicaragüense desbloqueaste nosotros publicamos un libro, ¿sabías? de terror. No, de historia de nosotros, que Es se que- conectaban entre sí. es que Era muy, sí, es y que- nadie, o sea, no es que nadie hablamos. Me recuerdas, y no sé dónde anda ese libro, pero fue, o sea, todas las historias se unieron y alguien tuvo el trabajo de fijarse en el final, o sea, tenía que ser un final abierto que se conectara con la siguiente historia. ¡Wow! Fue súper bueno. Ahorita Se- yo voy a ir a hablar con mi maestra a ver dónde está ese Ay, libro. me encanta. Ay, Ajá, tu historia. bueno, entonces nos habían dejado de tarea que escribir una leyenda nicaragüense o un cuento de terror nicaragüense, Ujú. porque estábamos pues como en Halloween, ¿no? Y la profesora Ujú. dijo temática. Obviamente todo el mundo se empezó que la Llorona, que el Cadejo, Sí, los más que conocidos. la Taconuda, ¿no? Así Sí. pues.
La Carreta Nahua. La Carreta Nahua, todas esas leyendas nicaragüenses de aquí, ¿no? Pero yo le pregunté a la profe que si yo lo podía crear, porque yo ya escribía, para los que no saben, yo escribo, ¿ok? Entonces yo ya en esa época escribía, ¿no? Entonces yo dije, profe, ¿lo puedo inventar? Y ella dijo, súper sí, o sea, mejor todavía. Entonces yo dije, ok, correcto. Solo me dijo como de 3 páginas, por lo menos. Buena escritura y así. Entonces yo dije, excelente. Pues no vas a creer que yo empiezo a escribir en mi casita. Normal, ¿verdad? Yo empiezo a escribir mi historia, de qué es lo que va a tratar, no sé qué cosa. Yo la hice mi historia. Era de una chica, que era una chica problema. Yo no era una chica problema. Una chica problema que la habían dejado castigada en la biblioteca. Y entonces, pero que la biblioteca tenía 2 puertas, cosas que pues en mi colegio no había y así, ¿no? Y que le habían tocado la puerta de atrás de la biblioteca, pero que no era nadie. Y que luego empezó a escuchar como algo se movía entre como los pasillos de los libros y empezaba a tirar libros. Y que de pronto había, o sea, cuando ya estaba más asustada, como que había visto a un niño pasar, correr por la ventana y así. Y que cuando trató de escapar no pudo abrir la puerta y así. Y luego se dio cuenta que estaba sola en el colegio porque había caído en una especie de backrooms, porque yo en esa época era súper fan de los backrooms. La cosa es que mi historia fue así, o sea, más o menos esa era la historia, no me acuerdo bien, o sea, porque la escribí hace mucho, ¿no? Sí. Pero estaremos invocando algo del más allá. ¿Qué fue, Mauri? ¿Qué crees que fue? Que el hombre revise. Se cayó un mango. Hay un palo de mango. Pero se cayó un mango. Bueno, la cosa es que yo escribí mi historia, pues normal, salí bien. A mi profesora le gustó mucho mi historia, pues porque yo solía escribir, ¿no? Sí, me imagino, o sea. La cosa es que, pues yo escribí esa historia y luego yo, cuando me enojaba con mis amigos, porque pues a veces me enojaba con mis amigos. ¿Les decías que era real? No, Ah. Me fui a la biblioteca. Marta. ¿Te pasó lo que le pasó a la protagonista? No exactamente, porque había muchas características que no cumplían. Por ejemplo, no había 2 puertas en la biblioteca. O sea, no. Entonces no me podían tocar como que la puerta de atrás y así. Y gracias a Dios no entré en ningún backroom. Pero la profesora de la biblioteca, la bibliotecaria, fue como de, ay, ya vengo, que tengo que ir a la dirección porque me falta un no sé qué cosa, quédate. ¿Te quedaste sola? Yo me quedé sola porque yo no era una niña problema, pero sí era una niña muy nerd. Y antes yo no tenía estos hermosos libros de aquí. Entonces mi forma de leer era en la biblioteca del colegio, que tenía muy buenos libros, la verdad. O sea, muy buenos libros. La biblioteca de colegios. Sí, tiene o sea, estaba Mujercitas y un montón de clásicos más. Y entonces, de hecho, me acuerdo que Mujercitas, porque era lo que estaba leyendo en ese momento. Y entonces ella me dijo como de, cuida que nadie como que entre y robe un libro, ¿no? O sea, así como obviamente. De, quédate aquí pues. Y entonces, pues yo me quedé, estaba leyendo, página 15, es que me acuerdo bien, o sea, me lo desbloqueaste full. Y en eso escucho que alguien toca, así como, pero la puerta de enfrente, pues la única puerta que había. Y era raro porque no estaba cerrada la biblioteca, o sea, cualquiera podía entrar. Entonces fue como que alguien tocó. Sí, entonces yo volteé a ver y no vi a nadie, lo cual fue más raro porque como la puerta estaba abierta, tendría que haber visto a alguien. Y yo dije como de, alguien tocó y pasó corriendo, ¿no? Y entonces, porque era la hora de recreo, o sea, era descanso, ¿no? Sí. Entonces yo dije, ay, cualquiera pasó corriendo y ya, ¿no? Y entonces yo seguía en lo mío, seguía leyendo, y en eso escucho como que alguien anda, porque la biblioteca como que había puesto libreros como empasillados. Entonces yo empiezo a escuchar que como por la parte de atrás, eran como 3 pasillos, pónganle, del libro. O sea, como que estaban 2 estantes y el de la pared, ¿no? Entonces yo empiezo a escuchar que entre el segundo estante y el que está por la pared, como que hay alguien que se está moviendo. Y, o sea, es grande, pero no era tan grande. Sí, entonces, o sea, había espacio, pero sí, no había espacio, pero tampoco era. Para dar cuenta. Sí, o sea, sí, era un salón grande nada más. Entonces, obviamente, yo intenté enfocar la vista porque yo quería ver quién era.
Sí, porque te dejaron encargada. Porque que me dejaron cuidaras. encargada y yo dije, bueno, había alguien más en la biblioteca y yo no me di cuenta porque yo estaba leyendo. Cuando la profe se fue, pues me avisó, pero no me dijo que había nadie más. Ujú. Y entonces yo empiezo como que a querer enfocar, ver qué era lo que estaba como... Y es que parecía como que estaba revisando los libros. Como que agarraba, como que esos que movían las páginas y lo volvían a poner. La cosa es que digo, me voy a levantar y voy a ver quién es. Porque a ese punto yo no tenía mucho de haber entregado la tarea. O sea, como de esa tarea. Y yo dije, suena algo que yo escribí. Y yo, ¿lo invocaste? Y yo dije, es que en donde yo no haga algo diferente termino dentro de un backroom y no quiero eso. O sea, porque en mi historia la chica problema salía y no había nadie en el colegio. Estaba atrapada dentro del colegio como en otro plano. Sí. O sea, era muy random. Y yo dije, no, o sea, a mí no me va a pasar esto. Entonces yo me levanté y la busqué. Como les digo, había 3 pasillos, pero no podía salir. No era como de, estaba el estante y salías por el otro lado. O sea, no. Los estantes estaban como pegados, entonces solo había una salida y una entrada. O sea, no era como que los podías rodear. No había nadie. No había nadie. Y yo dije, me estoy volviendo loca. O sea, esto es que me asusté por la historia que escribí. Ajá, ¿no? ¿y esto fue antes de que cambiaran la biblioteca del lugar? ¿O fue cuando ya la cambiaron de Cuando lugar? ya la cambiaron, eso fue lo peor. Pues ya la habían energía estaba en la biblioteca. Yo, algún libro perdido por sí, ahí, no, seguro. no estaba en el sitio, sino que estaba en la biblioteca. Pero, ¿sabes? El salón donde estaba antes la biblioteca se sentía mucho más pesado que Pues cualquier otro. entonces fue una combinación. Si quieren un video de nosotras, aunque no tenga tal vez mucho que ver, porque son historias de Terror general. General. Díganos, déjenos en los comentarios si les gustaría, porque siento que tenemos, o sea, Y muy si no buenas la quieren historias. general, pueden ser como de colegio. Ajá, O sea, de lo que como nos pasó en el colegio, sí. porque, o sea, yo tengo muchas. O Uy, sea, yo igual, o sea, una muchísimas. cantidad tremenda, porque como yo he pasado mucho tiempo ahí igual, Sí. entonces tengo, o sea, Es que les voy a contar algo. A lo mejor debería dejarlo para el video. Deberíamos hacerlo. Sí, deberíamos de hacerlo. Pero sí, aguanta. Ay, sí, video lo dramático, vamos a aguántense. hacer. Lo vamos a hacer. Pero solo quería explicarles que la razón por la que nosotros tenemos muchas historias de terror a lo mejor en nuestros colegios. ¿Tú estudiaste toda la vida en tu colegio? Sí. Es exactamente eso. Aquí en Nicaragua, yo sé que en otros países no son así. En Costa Rica no es nada así. Porque en Costa Rica hay un colegio que es solo para primaria y otro colegio que es solo para secundaria. Y creo que en México es igual. Sí. Pero aquí en Nicaragua no. Aquí en Nicaragua, donde vivimos más... No, pero creo que es en toda Nicaragua. Sí. Aquí en Nicaragua, el colegio, o sea, en la mañana, como de 8... De 7. De 7 a 11, casi 12. A 11, casi es 12 de primaria. mediodía es primaria. O sea, para Y niños de preescolar a sexto grado. Ujú. Y luego de 12 y media... 15, por ahí. Depende del colegio. Depende del colegio, porque en el mío sí era 2 y 15. 2 y 15, el mío era 2 y 20. 5 y media, 5 y 20, Es por ahí. secundaria. Es secundaria. Entonces ya de séptimo A un décimo. Sí, a un décimo. O sea, así. Entonces, habemos personas como Brisa, como yo, Ajá. que hemos estudiado toda la vida, o sea, desde preescolar en la mañana y ya luego solo es muy fácil hacer el traslado Sí. en la tarde y estudiar la secundaria en la tarde y ya lo único que no se estudia es la universidad, ¿no? Hay, obviamente, porque aquí hay están universidades. Sí. Pero sí, primaria y secundaria se suelen dar en el mismo colegio, solo que una en la mañana y otra en la tarde. Y de hecho por eso es muy común ver carteles muy infantiles porque recibís clases, Sí, o sea, sí. con los de primaria también. Sí, sí. O sea, es muy, muy común. Entonces, por eso habemos personas que hemos estudiado, o sea, que estudiamos en un Muchos colegio. años. Sí, o sea, imagínate O sea, echarte 10, 11 años ajá, en un solo en un colegio. solo lugar. Y por eso también tenemos amigos o sea, o gente conocida Ajá. de toda la vida, Ujú. porque a lo mejor fueron desde preescolar, nunca se fueron de ese colegio Ujú. tampoco y terminaste graduándote Sí, con sí. ellos. Entonces, Sí. es muy común, muy común. Sí, entonces por Pero- eso tenemos muchas historias ahí, porque toda una vida casi. Sí. O sea, lo que llevamos, la mitad de lo que vamos viviendo. Claro, te conoces muy bien con esa gente. Ajá, exactamente. Te Conocieron ves. todas tus versiones. Claro. Y bueno, aquí les tengo la última historia. Hace años que circulaban rumores sobre un fantasma en nuestra biblioteca.
ruidos extraños, sillas inclinándose hacia atrás por sí solas, un nuevo compañero de trabajo, incluso vio un libro caer lentamente de un estante como si lo hubieran empujado. Está más heavy. Solía trabajar en el turno de 3:30 a medianoche. Y aunque no estoy seguro de si lo que sucedió fue sobrenatural o un problema mecánico, normalmente soy un chaniac. Definitivamente fue espeluznante. Por alguna razón, el banco de luz en nuestro tercer piso, siempre en los pisos, está en medio del piso en lugar de al lado del ascensor. Apagué las luces y luego caminé hacia el ascensor. Escuché un ruido metálico en el techo. Nosotros. Pero no pensé en ello. Tuve que esperar el ascensor, pero mientras esperaba escuché el ruido metálico cada vez más cerca y más fuerte. Puedes apostar que tan pronto como se abrieron las puertas del ascensor, entré corriendo y el ruido comenzó justo afuera antes de que se cerraran las puertas. ¿Fue un problema mecánico? ¿Mapache en el techo? ¿Fantasma real? No lo sé, pero me alegro de no trabajar más hasta medianoche. ¿Qué? Eso sí fue Eso un sí fantasma. está- O sea, eso- eso. Porque los otros eran como de explotación laboral. Ajá. O como sugestión, Ajá. podríamos decirse. Como Pero, que esa sensación, ajá. ese sentimiento. Pero es que este era ya más físico. O sea, ya tiraba, era un poltergeist. Era un poltergeist. O sea, que había ya en tiraba el cosas, colegio. ya. Sí. Sí. Y el horario horrible. O sea, horrible. Entraba de 3:30 de la tarde a medianoche. O sea, hasta las 12. Imagínense ustedes. horario pesado. Y que le tocaba cerrar a él. O sea, sí, él cerraba. Él No. se iba, apagaba las luces y se iba, imagínense. Hacía la de ir a apagar apagar. y correr. Literal. Imagínate ir apagando luces y que vayas viendo que una sombra se te vaya acercando. Me muero. Me muero. Sí, me muero. Yo Sí, horrible. rezo todo lo que me sé, literalmente. A todos los santos ha habido y por haber. Sí, te lo Sí. juro, no. Yo, Muy heavy. el rosario ahí mismo, Muy, porque muy heavy, muy heavy. muy heavy. O sea, muy heavy para esas personas. En mi caso no había como estudiantes que trabajen en así. Igual en la uni no hay estudiantes que trabajen en la biblioteca. no que yo sepa. Entonces, o sea, sí hay como las bibliotecarias designadas ya. Ujú. Entonces, imagínense, o sea, solo imagínense en esos países que sí, o sea, que sí trabajan como medio tiempo por... ¿Y sabes qué es lo peor? Ay, Ay, me asustó. no, que lo peor que nos pasaría a nosotras es que, o sea, siento que es fácil si aquí nos dejaran trabajar en la biblioteca. Fácil sería un trabajo que cualquiera de las dos tendríamos. Porque sería como de, ay, biblioteca, Sí. y me sirve para hacer mis tareas y me están pagando por algo que me gusta. Ujú. Y luego nos pasan estas situaciones. Sí, pero no hay. Yo hace poquito quedé de noche en la universidad. O sea, yo estuve Sí, toda la yo noche. le pregunté a Brisa porque qué FOMO me dio. Realmente pasamos de 7 de la mañana hasta 7 de la mañana el siguiente día. En la O sea, universidad. 24 horas completa. completas. Sí. Pero bueno. Wow, qué video. Qué video de díganme si les pasó algo Sí. como a nosotros que escuchamos en el techo. ¿Ustedes han tenido historia? Ah, yo tengo una última cosa terrorífica que me pasó con libros. Yo en mis inicios lectores doblaba las esquinas de los libros. Eso sí es terrorífico. Eso es verdadero terror literario. Sí, muy Brisa. terror literario. No lo hagan, Doblaba gente. las páginas. Y yo Brisa. así, Las plegaba. Sí. qué dolor. La qué dolor. esquinita. Se siente aquí. Hay gente que aún lo hace. Yo he visto, me he encontrado con videos yo así, como que no tienen Separadores. separadores y literalmente les doblan yo así. Prefiero meterle hasta una hoja, algo que encuentren en el camino, que doblarles. No. Yo los doblaba. Ay, yo, ay, entonces hacía. Ya me curé. Ya me se curó. exorcizaron. Ya Igual dejé como los la vida exorcismos del que mal. vamos a hacer nosotros en los colegios. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Nosotros nos divertimos muchísimo grabándolo. O sea, siento que fue una experiencia, literalmente fue una experiencia que agregar a la lista. Y literalmente estábamos de, ¿lo grabamos o no lo grabamos? Porque no tenemos tantas historias de terror, pero mira, fueron Pero surgiendo. Fueron surgiendo y todavía creo que tenemos más para hacer un video de 1 hora. Este video tiene 1 hora. 1 hora, pero hay muchos cortes, Sí, hay muchos muchas cortes. situaciones que pasaron que no van a aparecer acá. Ustedes Pero- nunca lo sabrán ni lo verán. Pero bueno,
Pero Hemos bueno, llegado al gente, final. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal. darle like, dejarnos sus comentarios contando alguna historia que tengan ustedes en alguna biblioteca o alguna historia paranormal. Y O si que les gusta, estaban leyendo libros Ajá, y les pasó algo paranormal también. o si les gustaría que nosotros contáramos nuestras historias paranormales. Y ustedes también nos podrían mandar sus historias paranormales. Sí. Sería bueno incluir en ese el tipo de siguiente video, en el siguiente contando video. historias de terror de las bibliodramáticas. Ujú. Si A nuestro quieren, si Instagram. gustan. Ujú. Sí, muy importante seguirnos en el Instagram Para que ahí podamos conversar. para que podamos conversar Sí. y platicar. Y Somos platicar. buena onda. Sí. Y bueno, bueno, gente, muchas gracias por estar aquí. Gracias Los por queremos vernos. mucho. Lamentamos no haber subido video, Sí. pero bueno, aquí estamos. Estaremos más constantes. Y no se olviden de ser bibliodramáticas.